líneas que están en relación directa con el ejercicio. ¿Se entiende? Porque como nosotros ya dijimos, el ejercicio genera una alteración del estado de reposo. ¿Está bien? Nosotros partimos del hombre en posición anatómica y cuando nosotros le damos un estímulo, le decimos corre, estamos alterando ese estado de reposo. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque estamos saliendo de la calma. Muy bien. ¿Por qué? Les alteraste el estado de reposo. Sí, estamos muy tranquilos escuchándome. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Él dice porque acelera el corazón. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué altera el estado de reposo? Vos dijiste, ¿no? ¿Quién dijo que altera el estado de reposo? Muy bien, entonces yo le dije, ¿por qué? Y él dice, ¿me escuchan? Entre todos, y él dice, porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumentan los latidos del corazón, dijo él. Y yo le dije, sí, ¿por qué? Porque tiene que bombear más sangre para... Bien, tiene que bombear más sangre, por eso aumentan los latidos. Bien, ¿por qué? Demanda oxígeno. ¿Por qué? Muy bien, demanda oxígeno, dice él, muy bien, ¿por qué? Voluntarios en movimiento. Porque hay músculos involuntarios en movimiento. ¿Y por qué necesitan oxígeno los músculos? ¿Por qué? Para hacer el proceso de respiración celular. Muy bien, ¿por qué? No quiero pipiarla. No importa, ¿por qué? Pero estuviste muy bien. Esa es la razón por la que estamos hablando todo eso. Es una consecuencia posterior, pero quiero cerrar lo que dijo él. ¿Por qué? Por el oxígeno. ¿Por qué? ¡Muy bien! Un aplauso para todos. Faltó la energía. ¿Por qué? ¿Por qué el oxígeno es el último aceptor de electrones? No me dijeron por qué tengo que hacer todo esto. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Yo necesito más energía, ¿sí? Por eso el oxígeno es el último aceptor de electrones. ¿Por qué? ¿De dónde estoy sacando esa energía? ¿Y de dónde saqué los electrones? ¿De qué reacciones metabólicas? Por ejemplo, todos los procesos oxidativos, como que nosotros vimos que es el de la glucosa, pero yo puedo oxidar grasa, puedo oxidar el aminoácido. Todos esos nutrientes yo los oxido, les arranco los electrones, ahí hay energía y esa energía me da grandes cantidades de ¿qué? Muy bien, de ATP. Bien, hasta acá estamos bien, por eso aumentó la frecuencia cardíaca, por eso aumentó la frecuencia respiratoria. Mi pregunta es, ¿por qué necesito ATP? Porque si no, no sería un cuerpo activo. Pero yo antes de correr también estaba haciendo todo esto y también formaba ATP. ¿Por qué necesito grandes cantidades de ATP? Porque el para intercambiarse mejor los... Para intercambiar mejor la... ¿Por qué? Porque hay más mitocondrias. No, la mitocondria me da ATP. ¿Para qué? ¿Por qué para moverme? Para distribuir en el... ¿Quién usa ese ATP? ¿Qué células? ¿Qué parte? No, la mitocondria lo genera. Fíjense, estamos acá. Pregunta sencilla. ¿Por qué cuando empiezo a correr cambia todo? Decimos, llegamos hasta acá y todavía no podemos decir en qué usamos el ATP. Todos saben que necesitamos energía para hacer ejercicio. ¿Está claro eso?
Todos sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca, todos sabemos que aumenta la frecuencia respiratoria, pero todavía no somos capaces de decir la madre de todo el lío, ¿cuál es? Tiene que ver con la energía, perfecto, porque todos sabemos que acá el fenómeno que nosotros queremos describir, ¿cuál era? ¿Qué les dije yo que íbamos a ver siempre? El movimiento. Y el movimiento ocurre. ¿Dónde ocurre el movimiento? Básicamente, el lugar exacto. ¿Dónde ocurre? ¿En qué parte? En las proteínas, actina y miosina. Y sigo preguntando, ¿por qué necesito grandes cantidades de ATP? Muy bien. Esa es la respuesta que nosotros tenemos. El ATP es la molécula que la cabeza de miosina rompe para convertir esa energía en energía mecánica, se enlaza con la actina y produce la contracción muscular. Sin contracción muscular no hay movimiento y por lo tanto no va a haber cambios metabólicos ni homeostáticos. Yo puedo pensar, voy a correr y de repente no empiezo. No me pasa, tengo que hacerlo, porque yo no almaceno ATP, yo formo ATP en la medida que lo necesito. Imagínense que yo estoy en la carrera, estoy así y digo, ¿qué estás haciendo? No, estoy almacenando ATP porque en un rato... No, yo empiezo a correr y ahí recién mis demandas aumentan y yo empiezo a activar procesos metabólicos para producirlos. Entonces, estamos hablando desde el nivel celular y en el nivel, digamos, acabamos de nombrar electrones. Por lo tanto, estamos hasta en el nivel subatómico de moléculas como la actina, la miosina, como el ATP, como la fibra muscular, como órganos, los músculos, el corazón, la sangre, tejidos. Estamos pasando por todos los niveles, ¿no?, de organización. Todos somos toda una cosa integral. Lo que pasa es que nosotros lo vimos todo por separado. Ya vimos que yo podía oxidar moléculas en los procesos metabólicos para generar esa energía. Y que esos nutrientes, esas moléculas que yo oxidaba, ¿de dónde venían? ¿De dónde vienen entonces? Los aporta el sistema digestivo y esos alimentos ¿de dónde vienen? De afuera, ¿está bien? Por eso somos un sistema abierto, necesitamos que esos nutrientes entren desde afuera y mi sistema digestivo sea el apropiado para eso. ¿El oxígeno por dónde venía? Por el respiratorio, también viene de afuera, pero también estos procesos metabólicos generan productos de desecho. ¿Cómo cuál? El dióxido de carbono. Producto de la oxidación de todas las moléculas orgánicas se produce dióxido de carbono. ¿En qué etapas? No, en la descarboxilación del ácido pirúvico y en el ciclo de Krebs. Muy bien. Esas etapas producen dióxido de carbono. ¿Cuál será el sistema que excrete esa sustancia metabólica hacia afuera? El sistema respiratorio. Por eso acá yo puse dentro del sistema excretor a los pulmones. Porque esto... Bueno, también la sangre participa, pero quien lo elimina al exterior son los pulmones, ¿se entiende? Entonces ahí yo tengo la excreción del dióxido de carbono. A través de la piel podemos excretar por la transpiración y la sudoración algunas sustancias. ¿Vieron que la transpiración es muy salada? Qué rica. ¿Nunca transpiraron así mucho? Estoy hablando pavadas, estoy solamente Te deja blanca. me deja blanca la remera, los ojos te arden, ¿no? Cuando... No soy de transpirar mucho, pero... ¿Sí o no? Lo notaron, estamos perdiendo muchas sales, ¿no? Y no, ácidos no, pero... bueno, eso es por... También puede ser.
por el hígado nosotros liberamos hacia el sistema digestivo algunos productos, ¿me escuchan? Del metabolismo de la hemoglobina y de otras proteínas que le dan color a las heces. Vieron que el color de la caca es marrón, amarronado, y eso es un producto de excreción que le aporta el hígado. Por eso cuando alguien tiene hepatitis, alguien tuvo hepatitis, las heces se vuelven muy, de un color muy distinto. Bien. ¿Cómo estás? Ya, yo estoy para menos. Lo que vamos a desarrollar ahora es este concepto, ¿me escuchan? El sistema excretor es un sistema complejo porque participan tejidos y órganos de diversos sistemas. ¿En cuál nos vamos a concentrar hoy? En el sistema urinario, porque el sistema urinario participa en la excreción de todos los productos nitrogenados generados por el catabolismo de las proteínas. Y hay un componente que se forma en el hígado, que es el principal compuesto que somos capaces de formar en nuestro cuerpo para sacarnos hacia el exterior, sacarnos de adentro esos productos que son tóxicos. Así como es tóxico el dióxido de carbono, el producto que queda al final, el residuo del metabolismo de las proteínas, son productos que tienen nitrógeno. Fíjense que los hidratos de carbono solo generan dióxido de carbono y agua porque no tienen nitrógeno. ¿Se acuerdan? Que las proteínas son cuaternarias, tienen nitrógeno, y el nitrógeno no podemos desarrollar nitrógeno gaseoso, es imposible energéticamente. Entonces tenemos que formar un componente que sea capaz de ser excretado. Y eso es la urea, el amoníaco y el ácido úrico. La mayor proporción en los mamíferos es de ácido de urea. Pero la urea tiene un problema, que debe ser eliminada en solución acuosa. Si no podemos excretarla ni como gas ni como cristales. Los reptiles, por ejemplo, las aves producen mucho ácido úrico. Vieron que la caca de un ave es como alguna vez a alguno le habrá cagado en la cabeza algún pajarito. ¿Sí o no? Bueno, en el auto. Y es como una cosa, como si fueran las heces y una pasta blanca que la recubre, ¿no? Es como una pasta, no es líquida, es una pasta blanca. Eso es muy ácido, ¿no? Pero si, por ejemplo, deja marcas en el piso, en el auto, hay que sacarlo rápido porque si no, erosiona, nos deja marcado el auto, ¿sí o no? Estoy hablando. Eso blanco es la orina de las aves. Pero es semisólida. Imagínense ustedes tratar de orinar eso, que son cristales de ácido úrico. No puedo explicar el almidón que genera. Claro. Por lo tanto, nosotros necesitamos perder cierta cantidad de líquido para poder eliminar esos grupos nitrogenados. Lo cual, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Lo cual genera como una especie está muy quieta, sí, es mi voz. Lo cual genera una especie de tensión entre el agua que yo pierdo y el agua que yo necesito retener para no perder mi homeostasis hídrica. Entonces los riñones son un órgano que están todo el tiempo controlando esto. ¿Por qué yo digo entonces que los riñones son tan importantes para el ejercicio? El cuerpo es la mayoría agua. ¿Y qué pasa durante el ejercicio? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque mantener la homeostasis. ¿Por qué? Porque baja la temperatura. ¿Baja? Intenta- La transpiración baja la temperatura. ¿Y por qué se elevó? Y por la quema de... No. ¿Por qué se eleva la temperatura? porque No. la energía Entonces, ¿en qué proceso? No es por el proceso oxidativo, es por el intercambio energético en la miosina y la actina, que es un proceso mecánico, y cualquier proceso mecánico genera calor. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, mi movimiento, mi acción muscular, mi contracción muscular produce calor y eleva la temperatura, que al principio está bueno, porque un poquito más de temperatura hace que las enzimas trabajen mejor, pero si me voy de mambo, tengo que activar. ¿Puede ser que yo aumente mi temperatura más de 37 grados? No, yo produzco calor y así como lo produzco tengo que disiparlo para todo el tiempo mantenerme en 37 grados. ¿Se entiende? Entonces pierdo agua, y si pierdo agua, ¿qué me pasa? Porque yo sí estoy oxidando proteínas. Entonces ahí va a estar la tensión. ¿Quién va a controlar esto? Tanto grupos nitrogenados para excretar, tanta agua para retener. Entonces está todo el tiempo esa tensión. Por eso es tan importante hidratarse correctamente cuando alguien hace ejercicio. Antes, durante y después del ejercicio, para mantener también el equilibrio de los iones que se pierden también cuando transpiramos, y el riñón también participa de eso. ¿Se entiende? Es una maquinaria fisiológica muy detallada que no podemos perder. Si perdemos ese equilibrio podemos dañar a los riñones, y sin riñones no podemos vivir. No, y menos hacer ejercicio. Con diálisis se sostiene durante varios años, pero estar en diálisis no es nada fácil. Son 4 horas, 3 veces por semana o 2 veces por semana que tenés que estar conectado a la máquina. Y bueno, el caso más conocido es la Nata, y que terminó en un trasplante. Sí. Bien, vamos a ver entonces cómo van a estudiar ustedes este sistema. Por un lado, las funciones, que son un montón. El riñón pareciera, según los colegios secundarios, que lo único que hace es eliminar toxinas, es lo único que les dicen. Y en realidad se pierde la importancia que tiene este órgano en cuanto a otras funciones que ustedes ya empezaron a incorporar. Por ejemplo, que los riñones tienen una regulación del pH. Y ustedes saben que el pH es algo importante y que también se genera por el ejercicio, porque producimos ácido láctico, y se acuerdan todo esto que está por lo menos ahora ya más entendido. Si bien no profundamente, lo vamos incorporando, ¿o no? ¿No? Lo vamos incorporando. Entonces, la regulación del pH, perfecto. Regula la volemia. La volemia es la cantidad de líquidos en el medio interno. Entonces, como él es la puerta de salida si cuánta orina vos excretás, si estás muy hidratado, la orina es muy diluida y en grandes cantidades. Si estás deshidratado, es más concentrada, ¿no? Y va a haber siempre una diferencia, no orinamos siempre igual. Y eso tiene que ver también con esta regulación de la volemia. Por eso a la mañana es más concentrada. Claro, y aparte porque retuviste más durante toda la noche. Regulación de la presión arterial. El hígado y el corazón están íntimamente ligados a través de un mecanismo hormonal, que es la renina, aldosterona y la angiotensina. Son hormonas que van a regular todo el componente hídrico. La regulación de la volemia es súper importante. La presión sanguínea tiene que ver con los riñones. Renina, angiotensina, aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona. La producción de hormonas
¿no? La renina es la hormona que produce el riñón, está íntimamente relacionada con la formación de aldosterona, que está a cargo de el hígado, y la angiotensina tiene que ver con el corazón, por eso se llama angiotensina. La excreción de productos nitrogenados que nombramos recién, como la urea, el ácido úrico y el amoníaco, productos del desecho del catabolismo de las proteínas. Repito, los productos nitrogenados son productos de desecho generados por el catabolismo de las proteínas. Por el catabolismo de las proteínas se producen desechos nitrogenados. Cuando yo rompo proteínas, genero desechos nitrogenados que debo excretar. ¿Se entendió que lo repetí un montón y que es lo importante? Bien. Todo catabolismo de las proteínas. Cualquier proteína. Las de la sangre, las que yo metabolizo y no necesito, todas. O las que si rompí músculo lo voy a consumir en un grado de nutrición extrema. Y el riñón Se resiente un montón. Bien. Y por otro lado, la regulación de iones como el sodio, el potasio, el cloro, los grupos fosfato, los aniones fosfato, todos van a estar regulados ahí. Por un lado, entonces, las funciones. Por otro lado, vamos a tener los componentes anatómicos de este sistema, que es bastante compacto, no tiene muchos órganos, por suerte para ustedes, y que están representados muy bien en la lámina 88 y la lámina 89 de su libro de cromodinámica. Por favor, búsquenlo. De acá me voy a la Bien, si ustedes se fijan, los órganos son los riñones, que son los órganos funcionales, son dos, uno derecho y uno izquierdo, que están ubicados a la altura de la torácica número 12. ¿Cuál es la torácica número 12? ¿Dónde está? Y lo más fácil es buscarme las costillas, ¿no? Y ver ahí cuál es la última vértebra que tiene costillas, ¿sí? Entonces, si yo coloco mis manos acá, esta es la posición de los riñones. Es mucho más alta de lo que la mayoría de las personas cree, que se tocan acá abajo cuando dice que les duelen los riñones. Y en realidad los riñones están acá arriba, están parcialmente protegidos por las costillas flotantes, ¿sí? Sobre la pared posterior de la cavidad abdominal, y se dice que son retroperitoneales. ¿Cómo son? Retroperitoneales. ¿Qué me tienen que preguntar? ¿Qué es? ¿Qué es retroperitoneal? Muy buena pregunta. Si yo tengo acá mi... Chao, hasta luego.
El peritoneo es la membrana que recubre la cavidad abdominal, ¿está bien? Sí. El riñón está tapizado por el peritoneo parietal solo en una de sus caras, la cara que mira hacia la cavidad abdominal. Entonces es como si, ¿se acuerdan cuando yo expliqué pulmones y agarré una mantita blanca y la puse contra la pared? ¿Se acuerdan? Si hiciéramos lo mismo con la cavidad abdominal, ese peritoneo, yo estaría así, pegada a la pared y la mantita blanca me cubriría. ¿Está bien? Y acá, atrás mío, ¿sobre qué estoy apoyada? Si soy un riñón. Sí, acá tengo las flotantes, las costillas flotantes. Acá al lado, ¿qué tengo? Las vértebras. ¿Sí? Las y acá, ¿qué tengo? Tengo los psoas y el cuadrado lumbar. ¿Sí? Para los músculos que les acabo de nombrar participan mucho de los movimientos de la columna vertebral. Son músculos internos. Del lado posterior tengo los espinales. Y a veces, si sufren algún golpe muy fuerte, la membrana que me une a estos músculos y al peritoneo se puede soltar y el riñón caer sobre la cavidad abdominal. Y si el riñón cae, si pierde esa sujeción que tiene, se dobla el uréter. ¿Entienden? Como si fuera, se dobla y entonces queda como anulado, como una manguera que se tuerce. Y entonces, ¿qué pasaría? No deja de funcionar, sigue funcionando, ese es el problema. ¿Y qué pasa con la orina? ¿Puede salir? No. Entonces todo el riñón se llena de orina porque no lo puede excretar y eso es una complicación quirúrgica muy grave. Entonces cuando alguien recibe un golpe seco, pasa a veces cuando patada voladora, ¿viste? Que alguien le barres las piernas y cae sobre el piso de forma muy seca, ¿sí? Recuerdan haber visto a alguien que caiga de esa manera. Puede pasar en una caída de altura o directamente una patada. Tipo la de Zúñiga, Neymar. Algo así. Este tipo de golpes, la persona se recupera y no siente dolor en el momento, ¿sí? Pero pasado una hora, pasado 2 horas, puede empezar a notar un dolor y eso puede ser causal de que vaya a un lugar, a una clínica, a un hospital y se le avise. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes tienen un chico que se cae, que se golpea de esa manera, no hay que desatender ese tipo de golpes. Hay que prestar atención y consultar porque puede estar pasándole esta situación que es silenciosa hasta el momento que se agrava por justamente esto que les acabo de decir, que el riñón y algunas horas puede pasar para que empiece a sentir más complicaciones, ¿no? Que solo el golpe. Capaz que el golpe se recuperó bien, porque el riñón... No hay orina, claro, no orina, porque orina capaz por el otro riñón, si le pasó solo en uno, ¿se entiende? Pero esto empieza a intoxicar la sangre, ¿sí? Muy grave. Bien, sigo. Por otro lado, tenemos saliendo de cada riñón los 2 uréteres que discurren por toda la cavidad abdominal hasta la cavidad pélvica, donde se ubica en la línea media la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un órgano hueco, distensible, tiene una mucosa de epitelio pseudoestratificado que le permite aumentar su volumen, también por su gran musculatura, y puede contener hasta 1,5 litros de orina. Su función es solo almacenarla. Tanto en los riñones, tanto en los uréteres como en la vejiga, como en la uretra, a la orina no le pasa nada.
es simplemente órganos de conducción y de almacenamiento. La uretra es la última porción que surge de la vejiga, un conducto que tiene dimorfismo sexual. ¿Eso qué significa? Que la uretra de la mujer y la uretra del hombre son diferentes. La del hombre obviamente es más larga porque atraviesa el pene, y en cambio la mujer es muy corta y drena independientemente dentro de lo que sería la zona vaginal. Es decir, recuerden que los órganos reproductores femeninos están como protegidos por los labios mayores y menores de la vagina, y tenemos en linealidad clítoris, meato urinario, que es la salida de la uretra femenina, que es independiente, orificio vaginal y orificio anal, todo protegido por los labios mayores y menores. En el hombre, la última porción de la uretra es compartida por el aparato reproductor masculino y el aparato excretor urinario. Pero ambas funciones no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, si bien comparten el conducto, cuando el pene está erecto no puede orinar, y cuando el pene está flácido no puede eyacular. Hay como una compensación de ambos. Usan el mismo camino, pero no al mismo tiempo. O vos o yo. Uno de los dos. Claro. Pero es solo la última porción. Bien. En la uretra masculina atraviesa, tiene, ¿me escuchan? Una porción de la uretra masculina está como atravesando una glándula que es la próstata, que también genera algunas sustancias. Entonces, cuando la próstata se inflama, comprime el conducto uretral, y los varones que tienen problemas prostáticos suelen tener dificultades para orinar, porque la uretra está muy como aprisionada. Y es muy doloroso tratar de orinar en esas condiciones, porque uno siente que hay que ponerle una sonda a veces. Y esa inflamación de la uretra hay que controlarla, porque puede ser producto de un cáncer prostático, que así como el cáncer de útero es bastante común en la mujer, en el hombre suele tener cáncer de próstata o de colon también con un alto índice. Entonces, cerca de los 50 o 40 años sería muy bueno hacerse análisis prostáticos, ya que las mujeres nos iniciamos en el mundo de los análisis periódicos a nuestras cachuchas, ustedes también a controlarse un poco antes, ¿no? Y que le hagan el análisis prostático desde los 30, diría yo. Así compensamos el sufrimiento. Bien. ¿Es elástica la Sí, bastante. Pero más bailable, ¿viste? Una sonda en la cara. Bien. Acá en la lámina 88 tienen una gráfica del perfil de un hombre y una mujer para ver estas diferencias. Es en el único punto en el cual hay dimorfismo sexual. Todo lo demás es igual para los monos. Bien, vamos entonces al último componente, que es la unidad funcional. ¿Estamos? ¿Habían visto riñón alguna vez así, sistema excretor? ¿Se lo acordaban? Así de bien, ¿no? Puede ser que la parte de Déjenme que me den una buena. que a mí me lo habían enseñado diferente la posición. Porque te lo enseñan mal. Sí, es así. Ahora explico por qué. Porque los dos túbulos estaban a la misma altura. Bien, esto es muy importante. ¿Escuchan? ¿Podemos? Tomen el tiempo que si en 5 minutos tengo otra. Contracción. Y ahora vas a empezar a tener contracciones más seguidos. Y 5 o 6 por día cuento. Sí, se llaman De plato y es que te estás preparando. Vos relajás. Respirá. no falta nada. Un mes justo.
Bien, disfrutala. Eso significa que tu cuerpo se está preparando. ¿Me escuchan? Vamos a ver la estructura funcional. A ver, esta estructura, ¿cómo es? ¿Es chiquita o es grande? Es chiquita. Es microscópica, chicos. Esto es chiquito. No. Eso es una nefrona. A ver, vamos a mirar acá el riñón. ¿Me escuchan? La estructura del riñón, así como, chicos, faltan 20 minutos y terminamos, ¿sí? Si no lo tienen que leer solos. Está re bien explicado en el doctora, ¿eh? Esta es la estructura del riñón. Al igual que el pulmón, es la suma de millones de alvéolos. Un riñón, su forma macroscópica, es el resultado de la suma de millones de nefronas. Es decir, cómo se acomodan es lo que le da la forma a este órgano. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ven que acá yo hice unas cositas rojas por sobre el borde. Esta parte se le llama corteza renal. ¿Alguna vez comieron riñón? Yo sigo apostando a la clase de anatomía con una parrillada completa. A mí me encanta el riñón. Lo cortan a la mitad. ¿Qué pasa? Vegetariano. Cortaron el riñón a la mitad. Vieron que hay una diferencia en la coloración. La próxima vez que hagan el riñón, hagan la prueba de observar que la zona más oscura, que es la zona de la corteza renal, tiene como granulaciones, tiene como pintitas, como cositas una al lado de la otra. En cambio, la zona medular tiene como áreas donde pareciera vislumbrarse estructuras en forma paralela. Hagan la prueba, créanme que es así, después lo hacen a la parrilla y me invitan y comemos el riñón. Son como estructuras así paralelas, no son... Sí. Ahora les voy a decir a qué representa cada cosa, ¿no? Entonces, esta zona más interna del riñón se llama médula renal. La médula renal está formada por los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal. ¿Qué es todo esto? Es una especie de embudo, como embudo sobre embudo sobre embudo, que van recibiendo los productos, ¿no?, de lo que generó la nefrona, que es la orina. ¿Qué representará cada uno de estos cositos que yo les dije? Bueno, es el glomérulo. El glomérulo es como una especie de expansión capilar que se ovilla. No me están prestando atención. ¿Sigo? Esto es una arteriola. ¿Qué? Cuando ustedes tengan que leer esto solos, van a quedar un tiro. ¿Qué están acá? Que está, bueno, por lo menos algo les quedó. En la 2. El conjunto de los cálices menores es un cáliz mayor. Sí. Uno solo. Sigo. Claro, exactamente así. Acá tengo el glomérulo. Fíjense, ¿cuál es la estructura
que va a ser filtrada. ¿Qué tipo de vaso va a filtrarse? Obviamente acá se filtra sangre, ¿no? Es una arteriola, ¿lo ven? La arteriola tiene estas prolongaciones en forma de ovillo que quedan atrapados en una cápsula, ¿no? Que es como si yo tuviera, este es el glomérulo, ¿sí? Y como si yo lo abrazara, como si lo agarrara con un guante de boxeo, ¿sí? Entonces tengo una parte que está como tapizando a los capilares y una parte que da la manito del guante, ¿está bien? Y el guante dentro es hueco, ¿está bien? Entonces todo ese filtrado pasa a esta red de tubos que son parte de la nefrona. Esta red tubular va a ser la que reciba el filtrado de la sangre, ¿sí o no? Esto se llama cápsula de Bowman. Lo tomo todo esto, chicos, ¿eh? Queda solamente una semana de clase. Continúa la cápsula en una serie de tubos. El primero se llama tubo contorneado proximal, que se abre en el asa de Henle. Y después le sigue el tubo contorneado distal. El tubo contorneado distal vuelve al glomérulo. Pasa muy cerca del glomérulo y posee unas células especiales que se llaman mácula densa. Y estas células son las que producen renina. ...91... Pero no aparece. Es una hormona que va a tener como función controlar la presión arterial. Entonces acá, cuando todo el filtrado llega nuevamente acá, lo que se chequea es la tensión, la presión de la cápsula y la presión del filtrado. Entonces acá se empiezan a tomar decisiones. ¿Libero más agua? Retengo agua. Va regulando, exactamente. Entonces, a veces en la secundaria me ponen el glomérulo, el tubo contorneado, el asa de Henle, el tubo contorneado y me lo extienden, me lo hacen hacia lo largo, pero en realidad no es anatómicamente correcto porque el tubo contorneado distal debe volver a las proximidades del glomérulo para chequear estas cuestiones. Por una cuestión de que ves que es un poco más complejo el esquema, entonces lo estiran, pero en realidad no es correcto. Del tubo contorneado distal surge el tubo colector. Como verán, acá hay como unas prolongaciones. El tubo colector es un tubo que tiene muchas nefronas que drenan a él. Entonces acá yo podría ver que este tubo colector se abre como si fuera una especie de salero. Acá, estas estructuras que llegan al cáliz menor son cada tubo colector que drena a su vez de muchas nefronas y que vuelcan todo su producto al cáliz menor y el cáliz mayor al cáliz menor, el menor al mayor y del mayor a la pelvis y de la pelvis a la uretra. ¿Se entiende? Esto sería como uno de estos. Otra vez. O sea que son Este- muchos de eso es eso y eso es eso. Este tiene, Sí, la nefrona es la este célula tubo colector funcional. tienen un montón de nefronas. Todas drenan acá. Y este llega a un orificio acá, que es uno de estos. Claro, que sería uno de estos.
¿Me entienden? Y entonces acá ya la orina ya está formada, pasa acá, y esta estructura pasa y sigue su recorrido. Y ahí va para la vejiga. Del uréter a la vejiga. ¿Se entendió? ¿Se entendieron? Hasta acá la orina sufre cambios. Después de acá hasta que llega al exterior no cambia más. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Se va a formar la orina. ¿A través de qué procesos? Filtración, secreción y reabsorción. Estos tres procesos van a ocurrir mientras todo el filtrado de la sangre vaya pasando por cada uno de estos conductos. Esto me lo tienen que nombrar en el final si se los pido, porque es muy importante. Primero se filtra todo. ¿Qué es lo único que no va a pasar de la sangre hacia acá adentro? Nutrientes. Las células no van a pasar porque esto tiene como poros muy pequeños, entonces las células no pasan. Y lo que no pasan son las proteínas plasmáticas. Todo lo demás pasa. Glucosa, agua, o sea, todo, lo bueno y lo malo, todo se filtra. Entonces después, cuando pasamos acá, por ejemplo, la glucosa se recupera. Por ejemplo, no sé, el sodio, por ejemplo, y otras cosas van quedando en el interior y sigue pasando, pasa por acá, y acá, por ejemplo, se empieza a secretar activamente los productos nitrogenados y se va, ¿no?, sacando hacia el exterior. Por ejemplo, si tengo que regular el pH, voy a sacar protones. Entonces voy a reabsorber algunas cosas y otras van a quedar. Por ejemplo, la glucosa se filtra completa, pero se reabsorbe completa. En la orina no puede haber glucosa. Las personas que son diabéticas tienen glucosa en la orina. Y ese es un dato muy importante para alguien que es diabético. ¿No se formó la glucosa ahí en el...? No se formó, está en la sangre. Sangre y pasa directo. ¿Cómo? ¿No se formó la orina? ¿O se formó la orina? ¿No Ay. pasa la glucosa? La glucosa pasó, en el momento de la filtración está acá en el tubo, después la voy a recuperar. Para detectar Porque acá las células son activas, las células están tomando, trayendo, recuperando, ¿sí? Es un proceso activo, el de la filtración y la de la reabsorción. Entonces cuando va pasando por acá se va, y acá finalmente ya tengo la orina completamente formada, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Si yo acá digo que recupero la glucosa, ¿a dónde la voy a llevar? a la sangre. A la sangre, muy bien. Entonces acá debe haber capilares sanguíneos, ¿sí o no? ¿Y de dónde van a surgir esos capilares? Y de acá, yo acá tenía la arteria eferente que va a venir acá y se va a capilarizar. Se va a capilarizar. Y entonces acá, ¿qué se va a formar del otro lado? Si estos eran capilares arteriales, se van a formar capilares venosos. En esta red yo voy a recuperar todo lo que yo no quise perder. Y esto va a formar finalmente la vena renal. Entonces acá yo voy a tener una arteria renal que viene ¿de qué vaso? Una arteria renal. Acá la arteria renal tiene que ser la arteria que viene para que se filtre. ¿Ven? Esta. Muy bien, de la aorta, directamente de la aorta, la arteria renal. ¿Y la vena? ¿A dónde va a ir la vena renal? A la vena cava inferior. Chipi.